Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con Daniel Seijo y Eduardo Ortiz. Ellos son cofundadores de GetFuel, una startup española que ya ellos seguramente nos van a contar en detalle de qué se trata. Así que Daniel, Eduardo, bienvenidos a Estrategia Talks. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Vale, súper. Bueno, pues arranquemos contando un poquito quién es Daniel y quién es Eduardo y un poco como de sus historias y cómo llegan a GetFuel. ¿Y cómo nos unimos, no? Pues te cuento yo mi historia primero, básicamente porque soy más viejo, no porque sea más interesante que la de Eduardo, pero tengo más cosas que contar y cuando yo empecé, Eduardo, no sé qué estaba haciendo. Es bastante más interesante en realidad. No creo. Nada, muy rápido, yo empecé en 2003 un blog personal, en esa época en la que pensábamos, y algunos seguimos pensando, ilusos de nosotros, que los blogs podían ser una forma de cambiar la comunicación y de hacer cosas un poco distintas, ¿no? Y bueno, sigue habiendo proyectos, ¿no? como el vuestro, que siguen demostrando que se puede hacer un montón de contenido interesante gracias a la tecnología. Y de ese blog personal nació en 2005 un proyecto que se llama Diario Motor, que es una de las 3 webs de coches más leídas en España, con el objetivo de tratar de, digamos, hacer este mix, ¿no? De empresa tecnológica, empresa de medios de comunicación, lo cual en 2005 pues era entre innovador y una locura. Pero con el paso de los años, la verdad es que funciona muy bien gracias a, bueno, yo creo que a un equipo que conseguimos ir formando que hizo cosas muy, muy interesantes. Ya en 2013 me viene como esta vena emprendedora de inquietudes de intentar hacer todo a la vez y ahí pues creo una pequeña empresa de servicios web. Creo mi segunda startup, que es ¿Qué coche me compro?, que es un comparador de coches, ¿vale? Y además de lo típico, ¿no? que tenemos manía de hacer los emprendedores cuando terminamos una fase, que es tratar de invertir en otras startups, y ahí surge la idea de Civeta Investment, que es un pequeño fondo de inversión, realmente no tenía estructura de fondo, sino de una empresa, en la que realizamos inversiones entre gente que nos encontrábamos en el camino y nos parecía muy interesante. Y ahí con 19 años, pues mi socio de Civeta, Edu tenía 19, yo tenía unos pocos más. Lo conoce en una fiesta en Silicon Valley con pizzas y, bueno, una fiesta que organizaba Edu en Silicon Valley que Realmente no era una fiesta, era un evento, pero luego nos comentó Gonzalo que realmente no le importaba un carajo lo que presentábamos ahí, lo único que quería era comer pizza y cerveza, porque iba de camino al Burning Man. O sea, bueno, Okay. las cosas de la vida. Las casualidades de la vida, totalmente. Y Edu empieza a convertir Civeta en algo que era un poco una idea alocada, quizás bien tirada, pero un poco idea alocada, en una realidad con procesos, con energía, con escalabilidad. Entonces ahí, bueno, desde ese año empezamos a conocernos, a trabajar, y ese es un poco el origen de Fuel. Yo en los siguientes años, compré una parte de Meneame, que es, el agregador de noticias sociales más importante en España, un poco con esa visión, ¿no? del interés por los medios de comunicación y cómo podían impactar, cómo la tecnología podía impactar. Después, en 2017, vendo la mitad de mi empresa, de Diario Motor, ¿Qué coche me compro? Hago una pequeña aventura en Estados Unidos también junto a otro socio, y ya en 2019 pues Edu me convence que no fue difícil de empezar Fuel, del que ahora os hablaremos. Súper, qué gran historia, un montón de cosas has hecho. Y entonces llegas tú, Eduardo, a la historia. ¿Y cómo fue ese inicio ahí entre los dos? Bueno, pues a ver, básicamente esto nace de un proceso de design thinking en el que básicamente fuimos analizando todo lo que había en el mercado de empresas de Europa, empresas de Estados Unidos y demás, y buscar modelos nuevos que estaban surgiendo en B2B, ¿no? Y así que como de repente nos topamos y entrevistando a un montón de gente, ¿no? Desde startups a empresas cotizadas. Y ahí es como encontramos un poco ese pain, esa necesidad que había en el mercado de lo que es la parte de gestión de gastos. Y luego dijimos, oye, pero vamos a hacer esto diferente y lo vamos a intentar llevar a otro nivel, ¿no? Y creamos una arquitectura que nos permitía
añadir nuevas capas de servicios encima de esto. Y bueno, pues así empezó un poco la película, sin quererlo ni saberlo. De repente encontramos aquella oportunidad, ya Dani se une y empieza todo a caminar, como es propio de Dani. Y en nada, en poco tiempo ya estábamos en el mercado con Mastercard, ¿no? Trabajando, y la verdad que está siendo una aventura maravillosa. Qué interesante. Entonces, hablemos ahora sí un poco como de qué es Fuel y qué es GetFuel, y como los servicios que tienen, cómo funciona un poco esa plataforma, qué estamos intentando resolver. Pues sí, hay dos partes, ¿vale? Que están muy conectadas. Es decir, para nosotros la visión es odiamos perder tiempo en cosas que no generan valor, ¿vale? Y esto más que un cliché, yo tardé 6 años, es decir, mi empresa la monté en 2011, aunque el negocio empezó en 2005. Yo era autónomo, freelance, es decir, era todo legal, pero no quería la estructura. ¿Por qué? Porque no soporto las estructuras que no aportan valor. Me gusta hacer producto. Entonces, Fuel pretende hacer eso con las empresas, facilitarle el que toda esta, digamos, overhead de trabajo, eliminarlo lo máximo posible. ¿En cuanto a qué? Punto número 1, gestión de gastos, reportes de gastos, he perdido el ticket, necesito la factura, no sé cuánto he gastado, no tengo presupuesto, pásame la tarjeta. Todo este tiempo perdido, que es frustración pura y se pierde de generar valor o estar con tu familia o estar durmiendo, ¿vale? Tratamos de eliminarlo. Entonces, Fuel es un software que tenemos nuestra propia tarjeta emitida con Mastercard y una aplicación, con lo cual no hay, digamos, esta desconexión habitual entre la tarjeta es del banco, el software es de un tercero, la contabilidad es de otro, yo no recuerdo si he subido el ticket o no, lo he perdido. Entonces, digamos que aquí es la aplicación la que te dice, oye, te falta el ticket de esto, oye, sube el ticket, oye, ¿en qué presupuesto está esto? Entonces, de forma muy fácil y en tiempo real, tú cuando haces una compra, ya sea física o sea online, asignas un presupuesto, puedes asignar una factura y de esta forma ya queda todo hecho. No te va a perseguir el departamento de contabilidad diciéndote de dónde es esto, me falta la factura, no sabía, ni tú lo tienes que perseguir a ellos, ¿no? Y esto es de forma muy, muy sencilla. Luego tiene un montón de funcionalidades que solucionan bastante la vida a las empresas y a los trabajadores. Y a partir de aquí vamos construyendo otros productos, ¿no? Que están muy relacionados. Y el segundo es retribución flexible. Esto, bueno, en la mayoría de países, digamos, la ley de impuestos lo que te permite es no pagar impuestos por una serie de gastos que están asociados a tu trabajo como trabajador. Aunque no seas freelance, aunque seas, digamos, trabajes para una empresa. En España, por ejemplo, pues 11 euros al día laborable los puedes gastar en restaurantes y esto no paga impuestos, con lo cual pues, te puedes ahorrar un 30%. También en transporte público, guarderías, formación y seguros de salud. ¿Qué es lo que ocurre? Las empresas y los trabajadores normalmente no utilizan esto porque es bastante complicado saber cuánto voy a gastar, cómo integrar esto en la nómina, etc. Entonces, Fuel no solo soluciona esa parte, sino que también lo integra dentro del mismo medio de pago y de esta forma es mucho más sencillo. No tengo que estar con la tarjeta de gastos, con la tarjeta de retribución flexible, etc. Entonces, la idea es generar esta capa de valor. Al final aquí, y eso creo que ambas soluciones vienen muy bien en estos momentos, ¿no? Porque, por un lado, toda la parte de gestión de gastos, hoy en día en la que estás trabajando en remoto, tienes que aprobar gastos, ¿no? Y ese empleado necesita hacer una compra, tienes que aprobar ese gasto y demás, pues todo eso ocurre de manera instantánea en un clic con nuestra aplicación y el propio empleado puede pagar y demás instantáneamente, ¿no? Y la parte de retribución flexible, pues evidentemente también, porque aunque no estés comiendo en restaurantes, también puedes pedir por Deliveroo, Globo, etcétera. Y claro, al final un empleado pues, puede aumentar de media en España, un sueldo medio puede aumentar su sueldo neto más de 2.000 euros al año sin que le cueste nada a la empresa, ¿no? Con lo cual, al final es una opción estupenda de que las empresas que a día de hoy, pues evidentemente, como es normal, tienen unas restricciones económicas muy fuertes porque estamos aquí todos pasándolo mal, pues sin embargo pueden ofrecer subirle el sueldo a ese empleado 2.000 euros, ese sueldo neto, gracias a una solución como la nuestra, ¿no? Al final te cuesta 5 euros al mes y que encima tienes incluido toda la parte de gestión de gastos y de recuperación de IVA,
que básicamente lo que consiste es que te conseguimos las facturas que no tienes, con lo cual incluso puedes tener un ROI positivo de la herramienta desde el inicio, ¿no? Muy interesante, porque es como una mezcla entre fintech y además gestión del talento y de las personas dentro de una organización. Eduardo, tú ahora hablabas justamente de lo que está pasando este año, 2020. Todos en las casas, un montón de trabajo remoto y demás. ¿Cómo ha impactado toda esta situación a esta iniciativa que ustedes están, digamos, promoviendo y están sacando adelante? Pues ha impactado como Dios manda, y como ocurre, nos ha ocurrido a todos, ¿no? De hecho, es que nosotros lanzamos en marzo, justo empezando el tema, ¿no? Estamos justo cerrando la primera ronda. Al final los inversores se cayeron o redujeron los tickets y demás, como es normal, porque eran inversores o business angels, ¿no? Y al final a nivel personal, claro, cambias tus expectativas. Pero nos ha venido muy bien porque al mismo tiempo dijimos, oye, pues vamos a apuntar a inversores internacionales y conseguimos que The Venture City, por ejemplo, invirtiera en Fuel y nos aceleraran durante 5 meses y la verdad que es una experiencia estupenda. El inversor líder que tenemos ahora mismo el proyecto es FJ Labs, que es un inversor muy potente de Nueva York. O sea que al final hemos conseguido también remontarlo, ¿no? Y hacer de este problema, intentar sacarle lo más positivo posible, pues trabajando mucho, ¿no? Y con mucho esfuerzo. Ustedes son 100% remotos, ¿verdad? ¿Sus equipos están trabajando remotos desde siempre o cómo ha sido ese proceso? Somos híbridos, que posiblemente Okay. sea una de las configuraciones más peligrosas para un equipo, pero tenemos una oficina en Madrid, teníamos otra oficina en Canarias, que ya de momento no está, porque el equipo ha decidido que prefiere no ir. Y estamos, o sea, la ventaja, la parte positiva, es que el día que comenzó el confinamiento en España, nosotros seguimos trabajando exactamente igual, es decir, movimos un monitor de sitio y ya está, no nos afectó a la operativa. Y, digamos, en mis anteriores empresas siempre ha sido así, ¿no? Es decir, estamos preparados para mover un ordenador como mucho, pero lo que es la operativa funciona. Ahora bien, creemos que en el trabajo presencial se gana un montón de comunicación que es difícil tenerla en remoto. Entonces, por eso seguimos manteniendo ese híbrido, tomando precauciones, pero bueno, creemos que hay una gran ventaja y es uno de los temas que nos obsesiona, ¿no? La diferencia entre trabajo remoto y presencial. Sí, total. Porque eso me lleva a mi siguiente pregunta y es, hay muchos que dicen que el futuro del trabajo va a ser 100% remoto, 100% digital. Hay otros que dicen que no, que vamos a volver a las oficinas. Hay otros que dicen, tal vez como ustedes, que están híbridos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo va a ser ese futuro del trabajo? Yo creo que el trabajo remoto es más eficiente en cuanto a costes, en cuanto a ahorro de tiempo. Lo que ocurre es que cuando tu objetivo no es la eficiencia, es decir, si tienes una empresa ya establecida que no va a crecer más y lo que buscas es optimizar ese proceso, el trabajo remoto te ayuda mucho. Si lo que buscas es crear innovación, crecer, generar un ambiente de trabajo de primer nivel, no es lo que buscas el trabajo remoto. Y esto es polémico, pero para mí es una realidad, ¿no? Y muchas veces quien lo defiende suelen ser excepciones y no las normas. Suelen ser o empresas puramente tecnológicas. De hecho, me llama la atención que los dos máximos gurús del trabajo remoto son los fundadores de GitLab y Basecamp, que son herramientas de trabajo remoto, ¿no? Es como, ya, Sí, pero ¿cómo se claro. aplica esto a una empresa no tecnológica donde no todo está tan compartimentado? Sobre todo cómo generas esa magia de innovación, ¿no? Que estoy de acuerdo que es posible generarla en remoto y ellos mismos plantean dinámicas interesantes, pero para mí no puede ser algo a perseguir. Es decir, yo pongo el ejemplo que es como hacer deporte si tienes que usar una muleta o te falta un riñón, ¿no? Claro que puedes hacer deporte, pero no hagas una guía de, oye, sácate un riñón porque con esto vas a hacer deporte igual de bien. Entonces, el trabajo en remoto y la comunicación y la innovación para mí son un poco lo mismo. Claro que puedes hacerlo si en remoto, pero si lo que quieres es maximizarlo, no te saques un riñón, no te Sí, muevas. sí. Y ahí, Sí, yo creo que la parte creativa se pierde muchísimo, ¿no? Porque al final es esa sensación de cuando estás en el día a día, ¿no? Viendo lo que la gente hace, lo que la gente dice,
y vas, tu subconsciente ahí va como trabajando, ¿no? Y un poco uniendo todas esas cosas y esa información se pierde, ¿no? Esa sensación de, ay, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tal? ¿Sabes? Esas conversaciones que informales, creo que ahí también se genera muchísimo valor que de otra manera lo pierdes, ¿no? El ejemplo es que, sí, sería un poco difícil en este caso, ¿no? Pero si hubiésemos quedado contigo presencialmente, hubiésemos estado hablando probablemente mucho más tiempo antes y después de cosas que no son específicamente esto, y sin embargo no ha ocurrido. Se puede forzar porque tiene un sobrecoste, ¿no? Y otro ejemplo que pongo yo es cuando estoy en la oficina y le digo a Edu, oye, aprovechamos y vamos a la cafetería por un café y mientras hablamos. Esto la otra persona lo percibe como qué bien, que voy a estirar las piernas, voy a una cafetería, salgo a la calle. Si le digo, oye, ¿tienes 10 minutos para hacer un Zoom? Es como, qué pereza, ¿no? O sea, 10 minutos sí, más. Sí, algo espontáneo pasó a ser algo muy formal, porque entonces ahora agendamos hasta 5 minutos para poder conversar, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, súper. Muy interesante la postura. Y un poco en esa postura híbrida, ¿cómo ven el rol de la tecnología? ¿Qué herramientas o cómo ven que la tecnología puede apoyar a que efectivamente, por ejemplo, los procesos de innovación sucedan o por lo menos se puedan hacer de mejor manera en digital? Utilizando Nubi. Nubi es el proyecto de uno de nuestros socios que la verdad es muy interesante. Lo que pretende es, parece muy tonto porque tú lo ves es una especie de, digamos, videojuego en el que tienes tu personaje y ese personaje entra en una sala de reuniones y al entrar en la sala de reuniones se activa la cámara, pero lo que te hace es dar un contexto que no sueles tener habitualmente. Por ejemplo, si ves a 5 personas de otro departamento que están en una sala, dices, oye, ¿qué estará tramando marketing? Que llevan reunidos 2 horas allí y puede que le preguntes, ¿no? Que es algo que normalmente en Zoom, no, si hay una reunión de 2 horas a la que no estás convocado, no te enteras, ¿no? Entonces da una serie de contexto. Además de eso, nosotros, bueno, utilizamos, sí que somos como muy techis en ese sentido, ¿no? Aparte de esto, pues obviamente Slack ayuda, Miro, por ejemplo, ayuda, hay un montón de herramientas que ayudan, pero no terminan de ser perfectas, ¿no? Notion, yo soy el fan de Notion. También creo que está bien, ¿no? Para tener ese repositorio de información y que otra gente pueda verlo, o por lo menos esa es la teoría. Al final, el trabajo remoto te obliga a estructurar bien tu trabajo, ¿no? Y es otro de los argumentos que defienden de, oye, es que cuando trabajas en remoto tienes bien los procesos. Y mi respuesta es, también puedes tenerlos bien aunque estés en la oficina, ¿no? Y esto, nosotros a veces cuando entró parte del equipo estaban asustados porque yo les expliqué como la forma de trabajar y ellos entendieron como que no me pueden interrumpir, ¿no? Y es un punto de, no es que te muerda, pero acostumbrémonos a que los procesos no... Tener a alguien en la oficina que sea como una ventaja más para comentar algo que una interrupción síncrona todo el tiempo. Claro, eso que ustedes hablan es bien importante porque el tema de los procesos, cuando se es 100% remoto, pues es muy fuerte. Cuando estamos todos en la oficina, pues probablemente como la comunicación es más directa, también se puede manejar. Pero cuando uno está en un modelo híbrido, que hay unas personas trabajando en remoto, otras personas presenciales, ¿cómo ha sido su experiencia ajustando esos procesos? ¿O cuáles tips para otros emprendedores que puede que estén en la misma situación para poder ajustar esos procesos de comunicación, de trabajo, incluso pues de poder lograr los entregables? Desde luego, no creo que lo hacemos posiblemente mejor que la media, pero no lo hacemos perfecto. Es decir, yo creo que ese equipo híbrido siempre es complicado. Y al final, para mí la regla número 1 es tener en cuenta que por defecto quien está en remoto es como una especie de ciudadano de segunda. Entonces hay que tener mucho cuidado de integrarlo de esa forma, ¿no? De comunicarle siempre. Por ejemplo, una reunión, y a mí esto me ha pasado, de si hay 2 personas que están en el mismo ordenador, se van a generar conversaciones entre ellas que dejan fuera a otros, ¿no? Entonces lo ideal es, por ejemplo, si hay gente en remoto y gente, digamos, en la oficina, cada uno que esté con su portátil y sus auriculares. Que es un poco contraintuitivo, pero es que si no acabas generando esa sensación de no me he enterado, porque no me he enterado de la conversación de antes, no me he enterado de la conversación de después, y en medio están hablando entre ellos.
Y esto es lo mismo aplicable a cualquier cosa, ¿no? Es decir, si te vas a tomar un café con otra persona y ahí surge algo interesante, cuéntalo en Slack, cuéntalo en algún sitio, para no generar como esa brecha entre gente que está como más integrada y menos. Lo cual es muy fácil de decir, pero fallamos todos, ¿no? Obviamente no es tan fácil de implementar. Y luego, pues por ejemplo, Loom es una herramienta que, bueno, para quien no la conozca, es muy tonta. Lo que hace es grabar tu pantalla y apareces tú ahí con tu carita. Entonces, en vez de enviar un correo, dices, oye, que este botón lo vemos aquí, esto funciona así y demás. Entonces, bueno, en 10 segundos es una mezcla entre audio de WhatsApp y screencast, ¿no? Y la verdad es bastante... Quizás a lo mejor incluso tiene sentido que o sea, y creo que el modelo mixto, cuando mixto significa, pues, gente de cada uno de los departamentos trabaja de forma diferente, a lo mejor sí que es muy complicado. Lo que no sé si cuando lo haces por departamentos acaba ocurriendo, que es lo que un poco como lo tenemos nosotros ahora mismo, ocurre lo mismo, ¿no? Yo ahora estoy aquí pensando en alto, pero al final el equipo de ventas sí que necesita esa interacción y está ahí unido y demás, y el equipo técnico pues sí que trabaja en remoto porque perfectamente puede trabajar en remoto, ¿no? El problema, o sea, yo creo que lo que realmente, o sea, uno de los riesgos del trabajo en persona, que es lo que decía Dani, es que muchas veces al final cuando no estás organizado sales de paso porque está la gente ahí unida, entonces pues, oye, pues vamos haciendo esto o hacemos aquello. Y es muy fácil poner parches, ¿no? Mientras que cuando estás en remoto, al final de repente de un día dices, ¿qué hago? ¿No? Entonces, esa sensación hace que la gente se ponga las pilas a nivel de organizativo, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, ese modelo mixto por departamento es una cosa que puede funcionar, ¿no? Pero bueno, no sé, es complicado, desde luego. Claro, súper, pero muy interesante porque además creo que me lleva al siguiente tema y es definitivamente, así estemos en modelos 100% presenciales o 100% remotos, en modelos híbridos, pues la tecnología juega un papel muy importante en poder setear como esos canales de comunicación, en poder tener a la gente alineada con unos objetivos y demás, ¿no? ¿Cómo ven ustedes un poquito ese rol de la tecnología ahí en el futuro o el presente del trabajo? Suena a cliché, ¿no? Pero desde luego está modelando lo que está ocurriendo. Nosotros, obviamente, somos una parte de eso. Al final, Fuel es tecnología que te ayuda a reducir fricción y ahorrar tiempo en la interacción entre empleado y empresa, de alguna forma. Y yo estoy convencido de que, digamos, 2020 ha pegado un empujón a nuestra forma de trabajar. No sé hacia dónde, es como un empujón hacia adelante o también hacia mal. Y yo se lo digo mucho al equipo, ¿no? Estoy seguro que en 2025 diremos, en 2020 fue el cambio y cómo se nos escapó esto y esto que va a empezar a ocurrir, ¿no? Y por eso le damos muchas vueltas a este tema también para ver cómo adelantarnos en algunas cosas. En algunas cosas realmente Fuel ya era, lo que diseñamos en 2019 era una herramienta como muy pensada para digamos, esta gestión, esta interacción, ¿no? Hemos añadido cosas muy adaptadas a nuestra nueva forma de trabajo y seguiremos haciéndolo porque creemos que ese punto tecnológico va a ser fundamental, pero tampoco podemos idealizarlo. Es decir, al final, la necesidad será decir cómo queremos trabajar, cómo se genera la innovación, ¿no? Y esa parte de innovación hay un componente grande de comunidades, hay un componente grande de somos humanos y tenemos un cuerpo y yo creo que no podemos simplemente pensar que la digitalización es pasar de un espacio físico a un espacio virtual sin tener en cuenta todos los matices que hay ahí, ¿no? Y esto, los que somos un poco a veces tecnoutópicos tendemos a hacerlo, pero realmente luego te das cuenta de todo lo que falta ahí, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, es un poco largo de explicar, pero es como cuando yo iba a votar, siempre pensaba, ¿por qué no será digital? ¿Por qué no podré hacer desde el móvil? ¿No? Tener que ir al colegio electoral, emitir la papeleta. Y luego un día analizas cómo de complicado sería replicar todas las garantías que hay al votar en papel
haciéndolo digital. Por ejemplo, que no se pueda vender un voto, por ejemplo, que solo haya un voto por persona. O sea, todo eso, dices, sería imposible técnicamente. No es una cuestión de tecnología de hacer una app, sino todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas ves que no es tan sencillo trasladar a la tecnología, sino que tienes que tener como una visión fuerte de en qué consiste el proceso. Total, y estamos viendo, de hecho, ahí en ese ejemplo, la dificultad que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos en sus votos de email y en sus votos de correo, ¿no? Total, total. Vale, En España es esa sensación de decir, oye, que lo hacemos en papel y demás, pero luego dices, el sistema es perfecto. O sea, tiene una serie de garantías y de funcionamiento que es un poquito arcaico, pero es perfecto. No se puede replicar con una digitalización. Porque, por ejemplo, no podrías asegurarte de que no haya alguien viendo en mi ordenador si yo estoy votando porque le he vendido el voto, ¿no? Entonces, esa serie de dinámicas sociales, que no son meramente tecnológicas, no son tan fáciles de replicar. totalmente de acuerdo. Bueno, ha sido una conversación muy, muy interesante, sobre todo desde la experiencia, que es lo que siempre nos gusta mucho en Estrategia Talks, digamos un poco como conversar con nuestros invitados, ¿no? Ustedes viven en este modelo híbrido y eso les permite, pues de cierta manera, tener un conocimiento sobre esas dinámicas. Digamos que en unos meses o en unos años acaba este tema de la pandemia. ¿Cómo se imaginan un poco las dinámicas o los cambios en las dinámicas del trabajo ya en un mundo un poco más normal? Mi previsión ahí es lo que comentaba, las empresas que busquen eficiencia en costes y en tiempo seguirán con trabajo remoto y lo adoptarán. Las empresas que persigan una innovación de primer nivel tendrán el remoto como una opción, pero no se pasarán solo al remoto, ¿no? La paradoja, de hecho, una buena anécdota es que Slack, hasta la pandemia, tenían oficinas, no eran remoto, ¿no? Entonces, ¿por qué Slack? ¿Por qué? Porque tratas de crear una herramienta muy innovadora, ¿no? Ahora justo con el exit de Salesforce, pues les habrán convertido en una especie de corporate, entonces ya buscarán la eficiencia. Pero creo que es interesante como ni Google, ni Apple, IBM, que fue pionero en los 80, dio marcha atrás. Entonces yo creo que ahí habrá como un setback, pero a la vez con esto parece que no apoyamos el trabajo remoto, simplemente es entender las limitaciones, ¿no? Y a nivel de eficiencia, obviamente, pues es muy interesante. Así que volveremos un poco a lo de antes, no de todo, y habrá modelos mixtos. Yo creo que como ocurre en todas las crisis, una buena parte de lo que ocurre es que se aceleran tendencias que ya iban a ocurrir, ¿no? Y es más el hecho de lo que se rompe ahora es la barrera mental de esto no funciona o esto sí funciona, que muchas veces no son por los motivos reales, ¿no? Pero luego te vas a encontrar con esa realidad que dice Dani, ¿no? De que quizás para esa creatividad, pero por lo menos ya la gente sabrá que cuándo tiene que hacerlo y cuándo no tiene que hacerlo, ¿no? Pero no dejarán de hacerlo por pensar, eso no funciona y ya está, ¿no? Eso nunca se ha hecho así. O sea, yo creo que eso es lo que suele aportar un poco esto, ¿no? El romper esos esquemas mentales y te permiten descubrir realmente luego cuáles son las ventajas y desventajas de las cosas y ahí ya entras ya de una manera mucho más racional, ¿no? Pero yo creo que probablemente eso, ¿no? Ha acelerado un montón de cosas entre el comercio online, muchísimas cosas, pero no es tanto un cambio, sino más bien una comprensión mejor de lo que las ventajas de cada cosa, ¿no? Total. Y muchas gracias por la opinión. Bueno, nosotros siempre nos gusta como dejarle un consejo a los emprendedores y a las personas que nos escuchan. ¿Qué consejo darle un poco como a esos emprendedores o que están arrancando o que, por ejemplo, están en búsqueda o en sus rondas de inversión y en medio de todo este, digamos, caos en el mundo? ¿Qué consejo dejarles? ¿Qué decirles para que no desfallezcan y sigan trabajando? Qué difícil, ¿no? Qué difícil dar consejos. Sobre todo, cada año que pasa soy más reacio a darle consejos a nadie porque es como, cuanto más sabes de algo, más te lo tienes que menos sabes. Sí, de acuerdo. Entonces, justo esta semana hablaba con una emprendedora, ¿no? que yo le decía, oye, yo te cuento un montón de cosas, cógelas, anótalas ahí y si quieres las usas, si no, no, pero no hay... Entonces, para mí el metaconsejo sería aglutina toda la información que puedas y de voces distintas
y después haz una buena selección, pero no te dejes llevar por el primer consejo que, que llegue, ¿no? Incluido este. Súper. Y Eduardo, un consejo para emprendedores. Consejo para emprendedores. Porque bueno, o sea, creo que la gente que se lanza a emprender en muchas ocasiones, ¿no? Porque tiene ese propósito, necesita el estar creando cosas nuevas y vivir en esa incertidumbre, ¿no? Con lo cual, creo que esto es sencillamente pues más de lo mismo, ¿no? De esa incertidumbre y que incluso genera oportunidades, si quiere verlo así, ¿no? En todo este caos y este cambio se generan puntos interesantes también bueno, que hay que aprovechar y hay que darle la vuelta para intentar aportar a los que ahora más lo van a necesitar también con toda esta crisis que tenemos, ¿no? Total. Así que bueno, yo lo veo como el lado positivo es que tiene esa oportunidad ahora de justo ayudar a mucha gente que va a necesitar ayuda a gran escala, ¿no? Total, es una gran oportunidad y pues más para los que están de pronto trabajando en algunos temas de tecnología, una gran oportunidad para hacer eficientes muchos procesos que antes pues probablemente o no utilizábamos o no veíamos que se podían hacer de una mejor manera, ¿no? Bueno, por último, un libro que nos recomienden. Yo soy fan de los libros, me encanta leer, creo que hay un montón de conocimiento ahí que uno puede aplicar en su vida, así que siempre recomendamos hacia el final del episodio un libro pues para la gente que nos escucha. Edu, empieza tú porque yo sé cuál va a ser el tuyo, seguro. Principito. Ok. Es maravilloso. Libro de libro de negocios, sí, sin lugar a duda, para mí es Ray Dalio. Me parece un libro maravilloso que se llama Principles, el libro. Y creo que, o sea, más allá de lo que te dice en el libro, ¿no? La simple idea de encontrar esos principios que puedas ir iterando y mejorando paulatinamente, ¿no? Creo que es muy interesante para aplicarlo en cualquier cosa en esta vida, ¿no? Y al final, o sea, porque al final que esos principios te permiten mejorar la toma de decisiones, ¿no? Y decir, oye, este fue el principio que apliqué. Por ejemplo, hay una idea aquí interesante que nos aplica, porque hablamos siempre Dani y yo, ¿no? Dani, por ejemplo, se mueve hacia, o sea, cuando la perfección de Dani, o sea, el mundo ideal para Dani es, o sea, la acción perfecta para Dani es aquella que genera movimiento en sí misma, ¿no? Y para mí siempre había sido mucho más intentar hacer las cosas lo mejor posible a cada paso. Y justo ayer estaba comentándolo con un amigo que es muy interesante ver cómo después, 4 meses después, muchas cosas que yo dije, no, esto hay que hacerlo perfecto y demás, luego al final no ha hecho falta para nada, incluso estaba mal, y dices tú, pero ya tienes ese principio, ¿no? De decir, oye, la próxima vez que pues, esté metido, voy a tomar una decisión de esta, voy a intentar aplicar ese principio de sencillamente generar movimiento y hacer más un proceso iterativo, intentar lanzar la cosa perfecta desde el día cero, ¿no? Y son ese tipo de ideas que creo que son 4 ideas sencillas que tienes que tener en la cabeza que te elevan muchísimo la calidad de todo lo que haces, ¿no? Súper. Muchas gracias por la recomendación. Y Daniel. Pues de los últimos años, uno que me ha llamado bastante la atención es The Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz, que, bueno, él es emprendedor, inversor bastante conocido en Silicon Valley y básicamente es como su postulado es que todo el mundo cuenta lo que le ha salido bien y como consejos de buen rollo, pero no te cuenta cuáles son los momentos realmente duros y cómo salió de eso, más allá de la anécdota, ¿no? Sino el tipo de conflictos que puede haber. Desde si le llamo VP a una persona o simplemente es Senior Engineer o ese tipo de cosas, ¿no? Que no son nada fáciles y que no te cuenta ningún MBA ni otro tipo de libros. Entonces me parece como, no sé, muy, muy interesante. Total. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos en Estrategia Talks. Creo que están haciendo un trabajo muy interesante y todo el conocimiento que compartieron con nosotros hoy pues ha sido también maravilloso.
una última es, ¿dónde los encuentran las personas? Hoy en día entiendo que solo están en España, seguramente tendrán planes de expansión, pero ¿dónde encuentran a GetFuel en España todas las personas? ¿Te refieres a físicamente, online o...? Online, o sea, ¿cómo se conectan? ¿Cómo...? Porque se pueden venir, estamos en Malasaña, que es un barrio de Madrid más bohemio, moderno. Nuestra propia terracita para cuando no tengan hueco fuera. Nada, estamos en getfuel.com, ¿vale? Y ahí Fuel con doble L. Sí, ahí podemos, bueno, podéis ver lo que hacemos y también en Instagram, que vamos comentando alguna aventurilla. De hecho, hemos contado desde el principio cómo empezó el proyecto, cuando todavía no había nombre, la idea se estaba definiendo. Contamos un poco cómo montar una fintech desde cero en Instagram, así que también es interesante esa historia. Ok, súper, muy bien. Bueno, pues Daniel, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos en el siguiente episodio y les recuerdo que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Google, en Apple y en nuestro canal de YouTube como Numeral Estrategia Talks. Muchas gracias y nos vemos.